si yo quiero vender, yo tengo que hacer mínimo un TikTok diario. Como a los 2 días, alguien me manda una foto de Barranquilla y me dice como que, jajaja, te montaron competencia. Me han decomisado mercancía a la DIAN, me han funado, me he quedado sin mercancía, casi me quedo sin capital hace poquito. Y siempre fue como sea, yo vuelvo a sacar esto. Muchas veces a mí me preguntan cómo he hecho para crecer en TikTok orgánico, cuál es la estrategia, cuál es el paso a paso para que un video se haga viral. No tengo ni la menor idea. Veo una tiendita, entro a la tienda, la señora de la tienda me recibe súper bien, camino por la tienda y la última mesa que veo es una mesa llena de hair clips en acetato de celulosa. Llena de hair clips. Y yo los vi, yo dije, yo me voy a dedicar a esto el resto de mi vida. Entonces muchas veces yo estoy, no sé, caminando por ahí y alguien es como que, ay, René, y yo así como que, ¿actúo tímido o actúo extrovertido? ¿Qué hago? Okay. Claramente a veces también llega un punto donde es como, ¿hasta dónde voy a llegar con mis historias y con mi privacidad? Yo soy Ana. Yo soy Majo. Y esto es... Vete para tu casa. Vete para tu casa. ¡Majo! Hace rato no decía eso. Una temporada nueva. Estoy súper contenta de estar aquí después de este gran receso. Este es un espacio que aprovechamos para agradecerles por esperarnos. Yo sé que uno no está pensando todo el tiempo en el proyecto de otro, pero sí varias personas nos estuvieron preguntando como, hola, ¿qué pasa? ¿Por qué no han vuelto? ¿Cuándo suben episodio? Llevábamos 1 año y medio sin parar. Cada 8 días súper comprometidos. Y paramos aproximadamente 4 meses para un montón de reestructuraciones que les vamos a contar en el último episodio de esta temporada. Esta es una temporada en donde vamos a tener 11 episodios. Es una temporada muy bonita porque vamos a hablar del bien común, vamos a hablar del otro. Es una temporada basada completamente en el amor hacia mí, pero importantemente hacia las personas que nos rodean. Sí. La intención es que en esta temporada podamos entender un poquito más nuestra relación con otros, cómo podemos ponernos al servicio de los demás, de sus sueños, cómo podemos amar mejor a las otras personas, y lo vamos a tocar desde varios puntos, desde varias temáticas en las que nos relacionamos con otros, y a veces es un poquito como retador saber cómo comportarse para que sea provechoso para ambos, ¿cierto? Que acá es importante también saber que nosotras somos 2 seres creadores que estamos dando información desde nuestra experiencia, desde lo que leemos, desde lo que investigamos, porque si algo tengo por decir es que en esta temporada investigamos. Nos dimos yo digo que el placer, porque lo disfruté demasiado, de reunirnos con personas, con una profe de ética que nos enseñó muchas cosas, de leer libros, de investigar y de sentarnos a decir, bueno, ¿qué vamos a hablar y qué vamos a conversar? Cosa que de pronto en las otras temporadas lo hablábamos más de lo que nos estaba pasando, más desde nuestro conocimiento y nuestro proceso, y no tanto desde me senté a investigar algo. Entonces, siento que el conocimiento acá también va a ser muy importante, pero discernir para ustedes también es muy importante y saber que nadie tiene la verdad absoluta y cojan lo que realmente resuene con ustedes. En esta temporada también tenemos el placer que nos acompaña Celia. Celia es una plataforma de salud mental en donde se pueden elegir terapeutas bajo varios filtros. Vamos a tener la compañía de ellos en este episodio en particular y en varios de nuestra temporada. Entonces, gracias Celia por estar el día de hoy con nosotras. Ahorita vamos a dar un poco más de información, temas de descuentos. Quédense hasta el final porque vamos a tener un descuento importante con un código y les vamos a explicar un poco cómo funciona la plataforma para que se animen a chismosearla. Hoy vamos a hablar de un tema que es la envidia y la comparación. Este tema lo vamos a tocar con una persona que seguimos en redes sociales, que admiramos mucho, conocimos hace poco en una feria de emprendimiento y tengo por decir
antes de presentarte que admiro mucho tu proceso como empresaria, me pareces muy talentosa, me apareces demasiado, entonces se nota que estás haciendo bien tu trabajo de mercadeo, que te esfuerzas. Adicionalmente, me gustó mucho que cuando fuimos les dijimos que era el lugar más lleno. Pues me conectó mucho porque cuando fuimos a esta feria, pues habían demasiadas personas, es una plaza de Wayne que está supremamente de moda en Medellín y había mucha gente, pero ese era el stand más lleno. Entonces estuvimos ahí como un ratico y uno es como ay, pucha, ¿cómo permitimos que más gente pueda ver? Pero también me quiero medir todo. Y dentro de todo les hice un comentario como, pero este es el stand más exitoso de la plaza. Y muy rápido me di cuenta que no sé quién, tu papá y tú, uno de los dos se dio la bendición y el otro dijo gracias a Dios. Ay, Y me qué conectó belleza. mucho, porque se nota que para mí Dios es amor y se nota que en esta empresa y en este ambiente hay mucho amor. Entonces se sintió muy lindo, me gustó que Majo te haya como buscado un poco o preguntado, porque a mí a veces me da un poquito más de pena, no me gusta ser como tan Es que fan. ni siquiera ustedes han visto la invitada, pero esperen, esperen, por favor. Me acuerdo que cuando la invitada inició en este proceso de redes y mostrarse, nosotros la vimos y me acuerdo que lo primero que me dijo Ana fue, hay que invitarla al podcast. Yo creo que yo tengo ese mensaje en Instagram, me dice, hay que invitarla, pero estábamos como en medio de muchas situaciones entre nosotras y del proyecto que dijimos, bueno, esperemos. Y cuando estábamos evaluando el guión de este tema, el fin de semana, yo dije, Diosito, voy a pensar en los invitados, ayúdame, ilumíname, a quién podemos traer, porque estaba nublada, ya habíamos pensado como en quién invitamos y nublada las dos. Y yo dije, leí el título, leí como todo, mi cerebro como que asoció el tema con esta persona y dije, Sofi de Renesme. Sofi, bienvenida a este episodio. Niñas, estoy feliz de estar aquí en Vete para tu casa. De verdad que qué espacio tan especial y siento a Dios, soy muy cerquita. Qué lindo. Muchas gracias por venir, por tu tiempo. Quisiéramos saber quién eres, a qué te dedicas, contémosle a la comunidad un poco qué hay detrás de la empresaria, pero también qué es tu empresa, porque muchas personas puede que no te conozcan. Perfecto. Es una buena pregunta que siempre respondo igual y es, para mí Sofi y Renesme al final son lo mismo, son el mismo motor, está el mismo corazón detrás. Yo tengo 23 años, ex estudiante de comunicación social, hija menor, hermanita menor y apasionada de las historias, de viajar, del pelo y de vender. Eso podría decir. Y Renesme es una marca que cuenta historias a través del pelo, que vende hebillas para el pelo, hair clips para el pelo. Que tenemos acá decoración. Que tenemos aquí. Miren esto tan hermoso. Con Renesme llevamos más o menos 1 año y medio, casi 2 años. Y han sido los 2 años más felices de mis 23 años. Han sido los 2 años donde yo he sentido a Dios todos los días, donde en cada día me levanto y puede estar la empresa patas arriba y siempre siento que Dios me está diciendo como que con esto podemos. Ay, qué lindo. Entonces ahí vamos con Renesme. ¿Qué les puedo contar de Renesme un poquito? Yo creo que rompí un poquito como todos los esquemas y pasos de la sociedad como Sofi y como Renesme. Yo vendo a través de TikTok y Instagram, no hago pauta todavía y empecé literalmente en la universidad vendiendo hair clips en una mesita de la universidad. Que yo vi que hace poco subiste un post mostrando como la mesita que hacías en clase pidiéndole permiso a los profesores y la historia que me gustaría que la contaras, lo que contaste en ese post donde una persona se acercó al stand, se rió. Cuéntanos como de ese momento. Entonces les voy a contar, Renesme nace el año pasado como en enero. Yo entré a la universidad a 6º semestre, estaba estudiando comunicación social y yo ya tenía la idea de Renesme, pido unos hair clips por internet, los llevo en una canastica transparente y literalmente me empiezo a sentar en las clases a vender hebillas. Y yo era como que, ay, profe, ¿puedo poner esto aquí? Los profes me preguntaban qué era, los compañeros. Duré como 2 semanas sin que nadie me comprara, pero al final la gente como que me empezó a comprar. Estaban muy de moda unas que yo les llamé morat, pero en realidad son como la flor hawaiana de plástico.
Y me acuerdo una vez estaba en la cafetería, me senté en la cafetería y yo pues ya no era solo la canastica transparente, sino que era un mobiliario que daba vueltas, o sea, montaba la tienda completa. Llega un señor y una señora y la señora como que le dice como, "Ja, ja, ja, la gente sí se inventa unas cosas". Y me acuerdo que el señor le dijo como que, acuérdate, así nacen los grandes empresarios. Y a mí eso no se me olvida. Y como que después de eso era como yo creyendo, Dios creyendo y gente creyendo en mi sueño. Y esa fue la gasolina que necesitaba. Hay algo que tenemos los empresarios, es una fe que no nos la quita nadie. Una fe Ese es inquebrantable. inquebrantable, que es como Dios pone esta idea en ti. Nosotros hablamos mucho de las ideas y que es como una dita dentro de cada persona y que si no la haces realidad, se va para donde otra persona porque las ideas solamente quieren ser manifestadas. Y ahí es cuando pasa que uno ve una idea y dice, yo había pensado en esto. Sí. Pero sabemos que Renesme, tus productos, uno dice como, o sea, desde mi perspectiva yo digo, listo, son unas pinzas divinas, pero Renesme no es la pinza divina nada más, es cómo has hecho tú, cómo has construido ese camino para venderlas de la forma en la que lo haces. Qué buena pregunta. Y ahí, pues, o sea, siempre puedo mencionar a Dios. Como que a mí a veces Dios me pone unas ideas que solo llegan por Dios. No tengo otra explicación. Muchas veces a mí me preguntan como cómo he hecho para crecer en ¿Cuál es la TikTok estrategia? orgánico, cuál es la Sí, estrategia, como cuál es el paso a paso para que un video se haga viral. No tengo ni la menor idea. O sea, si mañana yo me levanto, me estoy tomando un Milo, a mí literalmente Dios me pone una idea en la cabeza y es como que vas a hacer un hair clip de una mariposa inspirada en tu mejor amigo que falleció y pintó una mariposa. Y ya yo escribo toda la historia, pero simplemente es Dios. O sea, todo llega a mi cabeza muy, creo que desde la fe, como creer que Dios me dio esta empresa y la tengo que sacar adelante. Y siempre estoy abierta, como que siempre estoy abierta a los planes de Dios. Muchas veces mi mamá me repite mucho como que yo confío demasiado en Dios, o sea, yo al final siempre sé que las cosas se van a dar y siempre estoy como tranquila de que las cosas se van a dar y creo que esa disposición permite que las ideas lleguen y ¿sientes las cosas funcionen. y sientes, Sofi, que has tenido algún momento de incertidumbre en ese proceso? O sea, sé que tienes esa fe segura, que Dios te acompaña, pero en todos los, bueno, o en la mayoría de procesos tenemos ese momento de quiebre, donde uno dice como, fue pucha, ¿será que sigo? ¿Será que no? Nosotras lo vivimos antes de esta temporada, un momento de quiebre donde dijimos, sentémonos a ver qué pasa. ¿Lo has tenido? Un momento en el que yo diga, no voy a tirar la toalla con Renesmee. Sí. Nunca, nunca. O sea, y las he tenido de para arriba en todas las situaciones. Me han decomisado mercancía a la DIAN, me han Dios mío. funado, me he quedado sin mercancía, casi me quedo sin capital hace poquito. Y siempre fue como sea, yo vuelvo a sacar esto. Como sea, esto lo vuelvo a parar. Pero nunca he pensado en tirar la toalla. Nunca. Sí he tenido momentos muy angustiantes, pero creo que esos momentos angustiantes siempre los he tomado como esta es la gasolina que necesito para volver a salir a flote. Hace poquito alguien me dijo como lo mejor que a uno le puede pasar es tocar el fondo, porque si tú tocas fondo De ahí tienes de nada dónde más para abajo. impulsarte para salir. Total. Y siempre lo veo así. Siempre Qué que me lindo. veo en una posición dificilísima, es como que eso es lo mejor que me puede pasar porque de aquí puedo impulsarme para arriba. Qué lindo. Sofi, ¿nos podrías compartir de dónde nace la idea de que sean hair clips? O sea, ¿quieres emprender? ¿Estoy en la universidad? ¿Qué No, vendo? ¿cómo O... les parece que yo empiezo en la universidad? En una carrera que me encantaba, me fluía mucho contar historias, comunicación, todo era lo mío, Es lo tuyo. es lo mío. Se nota. Lo sigues haciendo. Pero yo sentía que no era la universidad y que no era el espacio y que no era el momento. Entonces yo empiezo a decirle a mi mamá como que, ay, primer semestre de la universidad, me voy a ir para Canadá unos mesecitos a trabajar. Venía de Canadá y yo, ay, me voy a ir a hacer yo no sé qué. Y en una de esas le dije como que, ay, me voy a ir de niñera a Suiza. Y ya como que, bueno, otro semestre pausada. Me voy para Suiza y esta historia la he contado un montón y siempre la tengo que contar igual, pero yo sentía que Dios tenía algo para mí en Suiza. A mí Suiza me llamaba demasiado la atención y como que yo sentía que Dios algo tenía en ese país para mí. Y un día estaba
súper aburrida, no tenía nada que hacer, o sea, un día como libre completamente y yo dije, yo me voy a casar con un suizo, Dios me tiene a mí un suizo. Entonces me fui a caminar a otra ciudad que quedaba como a 2 horas de donde yo vivía en Suiza, sola. Y yo literalmente salí ese día pensando que Dios tenía un hombre para mí, o sea, que Dios me tenía un suizo esperándome en esa otra ciudad. Empiezo a caminar por la ciudad y yo literalmente tengo fotos, yo caminaba y a mí se me aguaban los ojos de la alegría que yo sentía, o sea, como que era una alegría incomparable y no estaba pasando nada extraordinario, o sea, incluso ese día estaba lloviendo, o sea, era como un día normal, pero yo sentía a Dios muy presente. Veo una tiendita, entro a la tienda, la señora de la tienda me recibe súper bien, camino por la tienda y la última mesa que veo es una mesa llena de hair clips en acetato de celulosa, llena de hair clips. Y yo los vi, yo dije, yo me voy a dedicar a esto el resto de mi vida. Literalmente, le tomé fotos, hice videos, la señora tenía como unas carticas que decían el material del que estaban hecho, yo le tomé foto a eso en alemán, me fui para mi casa y ahí nace Renesmee. Nunca dije como, yo siempre vendí cosas y siempre supe que quería montar empresa, pero no lo estaba buscando en ese momento. En ese momento yo estaba como... buscando marido. Y encontró, se casó Literal. con su negocio. Así es la historia. Sofi, y empiezas a pedirlos, o sea, yo empiezo empiezas a pedirlos. buscar quién los vende, quién los hace. Literalmente yo llegué y yo busqué como que es el acetato de celulosa, eso me daba como una composición química y yo era como, no entiendo absolutamente nada, cómo se hacen, empiezo a llamar a gente como en Colombia que de pronto podría saber y me decían como acetato de celulosa en Colombia no ha llegado hacer eso hair por clips acá. en Colombia tampoco. No existe una manufactura hasta este momento que haga hair clips en Colombia, las máquinas no están en Colombia. Empiezo a buscar y literalmente me doy cuenta que en internet, en Amazon, habían hair clips de acetato de celulosa. Y yo empecé a pedir. Yo dije como, mejor hecho que perfecto. Yo 20 Total. hair clips, ya. Sofi, y... Esa fue la cantidad que pediste. 20. ¿Hay otros materiales? Pues obviamente hay hair clips en plástico, el plástico convencional, los que uno consigue pues como en todas las tiendas. Hay otros que son en carey, que en este momento ya son pues como Plástico ilegales. No, el por carey el es tema de las tortugas. ¿Qué es el carey? El carey es un material hecho a partir del caparazón de las tortugas carey. ¿No sabías? Son Esos los que son son cafecitos como con manchitas. como animal Que las print. mamás usaban Exactamente. mucho. Como el marco de tus Como gafas. este carey. Exacto. Eso también es No, 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 debe ser, ya. es la imitación. Ay, bueno. Ya es imitación carey. Sí, sí. Pero sí están en plástico, o sea, hay un Ujú. montón de materiales. Ok, ¿y cuál es la bendición o la promesa? ¿Qué fue lo que te gustó Del acetato de celulosa. celulosa? El acetato de celulosa es un material hecho a partir de fibras de algodón reciclado. Entonces tiene un componente como que ayuda al medio ambiente, Claro. no tiene el mismo impacto que el plástico y es mucho más resistente, entonces te dura en el tiempo y no se te va a quebrar, no se te va a dañar y eso pues también ayuda al medio ambiente. Es economía Claro. circular. Sí. ¿Cuándo Wow. fue, Sofi, la primera vez que comparaste tu empresa con otra, tu contenido, tu mercadeo, tu producto, que tú digas, "Ay, lo hace muy bien o yo no lo estoy haciendo lo suficientemente bien o Ha existido ese momento. Ya existe les el voy a momento"? contar honestamente, abriendo mi corazón. Yo empiezo el año pasado como en enero. Por ahí hasta junio yo me sentí sola en Colombia vendiendo hair clips. O sea, yo decía, yo soy la única en Colombia que vendo hair clips. Y literalmente yo no veía otra página de hair clips. Y yo muchas veces como que buscaba en Instagram como hair clips Colombia, no aparecía una sola página. Y yo decía como que, bueno, súper bien. Nunca tuve esa comparación. Y mis referentes eran internacionales. Hay unas peladas muy tesas. En Alemania hay 2 peladas tesísimas que las admiro un montón. En Dinamarca hay una marca que yo digo, wow, o sea, me quedo sin palabras. En Canadá, en Estados Unidos, hay peladas así como de mi edad que también venden hair clips que yo digo, wow, pero nunca he sentido como envidia por ellas, solo siento admiración, incluso con muchas como que me escribo en Instagram y me cuentan cuando van a sacar una cosa nueva, yo les cuento cuando voy a sacar cosas nuevas, o sea, es como muy Wow, chévere qué el lindo compañerismo eso. con las personas internacionales. Pero cuando empiezan a aparecer en Colombia, ahí sí hubo un momento en que yo casi me muero del susto. Incluso tengo una historia súper personal y es, yo al principio le tenía mucho miedo a vender a mayoristas porque yo decía, si yo vendo a mayoristas es como yo misma crearme mi competencia. Pero tú la tienes, ¿no? ¿O cuál era Sí, el miedo ahí un pero yo poco de decía como, competencia? si le doy a ella fuerza y que ella crezca,
después puede que ella siga sola y ya no me Ya. compre a mí. Claro. O sea, como que es darle la entrada a un negocio que en ese momento yo sentía que era solo mío. Y una vez una pelada me compra, sin decirme que era para mayorista, un montón, por ahí 40 referencias. Dios. Y yo le pregunté cómo es para revender y me dijo, no, no, son para mí, me encanta coleccionar. Yo dije, está bien. Yo se las empaqué, se las envié. Como a los 2 días, alguien me manda una foto de Barranquilla y me dice como que, ja, 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 te montaron competencia. Y era como una mesita en un gimnasio con los hair clips que yo le había despachado a la otra persona. Y yo le escribo como a esa persona, como que, ay, ¿cómo así? Pues, ¿de dónde sacaste eso? Me dice como que, no sé, una pelada las estaba vendiendo en el gimnasio. Y yo pienso, Dios. yo me acuerdo que a mí ese día se me vino el mundo. Y yo dije, ya, aquí se acabó todo. La pelada, como a los 3 días, me vuelve a escribir para comprarme. Y yo le digo como que, ven, mira, me mandaron esta foto, tú Que le fue estás... re bien. A los 4 Claro. días. Le fue de putas. Y ya me iba a comprar no 40 sino 80, o sea, una cosa absurda. Y yo le dije como, ven, tú me dijiste que era para ti, es para revender. Y me dijo como que no, me los admiraron mucho en el gimnasio. Y Me los dijo, vendí. y los vendí. Y literalmente me dijo como, pues, además, ¿a ti qué te importa si yo te los estoy comprando a ti? Tú también estás ganando. Y yo pensé como que, bueno, listo. Se los volvió a vender. Y como que ya me obsesioné. Entonces ya me di cuenta que la pelada había creado Instagram y ya los estaba vendiendo en Instagram. Y yo dije, no, yo con esto no puedo. Entonces yo literalmente le dejé de vender, le dejé de contestar. Como a la semana me escribe otra pelada de Barranquilla a comprarme otros hair clips así en cantidad grande, con otro nombre, con otro apellido, otra dirección. Y yo dije como, pucha, qué raro, pues como que qué extraño Es la esto. una amiga. amiga. Es la amiga. Yo ya se los, Es la amiga. literal, yo ya se los iba a vender y me dio como por meterme al Instagram buscando el nombre y eran hermanas. Ay, Y yo dije como, el FBI. en serio, a mí se me estaba volviendo ese un mundo y yo le escribo y le digo como, yo sé que son para tu hermana, que los está revendiendo, tal cosa. Y al final ellas pues como que sí, había ahí una parte de deshonestidad que a mí obviamente no me daba como tranquilidad, pero al final pues le seguí vendiendo y ya. Y con el tiempo aprendí como ninguna de ellas, ninguna competencia nunca va a tener mi misma historia. Total. Cada una tiene un propósito distinto. Ninguna puede contar que estaba en Suiza y que pensó que iba a conseguir marido y que en realidad Dios le dio el emprendimiento. Seguramente cada una de ellas tiene una historia también muy bonita que las hace levantarse a vender hair clips. Y creo que ese es el poder de cada una, como el tener un propósito diferente. Ok, Que qué todos lindo. pueden vender lo mismo, pero siempre la esencia no se comparte, eso no se vende. Y tú, yo siento, Sofi, que tú tienes una esencia muy marcada y que todos lo notamos. O sea, desde la pantalla yo siento que transmites una mujer muy dulce, muy cariñosa, que buscas darle intención a los objetos que vendes, porque esto es un objeto, pero esto tiene una historia. Entonces yo ya estoy conectando con este objeto de una manera muy linda y que si me siento identificada, lo más seguro es que lo quiero. Exacto. Entonces, yo soy mercadóloga y publicista, entonces como que me encanta la parte de mercadeo y lo que yo sé que lo puedes hacer con conciencia, pero sé que, como tú lo dijiste, nació porque me sentí en un momento inspirada, llegó esta idea y llegó a mí y que quiero resaltar algo que quería resaltar en ese momento en el que lo dijiste y es que Dios da las ideas, Dios te habla todo el tiempo, pero eres tú quien actúa. Total. Entonces eres tú quien se sienta a desarrollar la idea, eres tú quien graba, eres tú iluminada por él y eso me parece demasiado hermoso porque es como estoy conectada con mi propósito y con Dios y eso es lo que te ha llevado a lo que es Renesme ahora. Lo que sentiste en ese momento de envidia o de compararte con ellas y de miedo también de perder lo que estaba siendo muy preciado para ti durante tanto tiempo, es simplemente un ser humano. O sea, fuiste Total. muy humana en ese momento de decir, pues, pucha, no, porque una persona es tan egoísta, no me quiere vender. Pues no, muy egoísta ella que solamente quiere todo para ella o quiere los clientes para ella. O no, pues mi perspectiva inicial es como, pero si estás Ganando. vendiendo un montón, o sea, la Claro, intención no, es total. expandir tu Pero negocio. después de que no me vendes, de que me dejas de responder, lo más seguro es que ellas dijeron, es egoísta o es algo. Y hay veces
el otro, cuando vemos al otro, lo que estamos hablando de entregarnos al otro, si yo me entrego al otro, digo como de pronto tiene miedo de perder su negocio, tiene miedo de que muchas personas vendan, entonces eso que está siendo tan preciado por ella desde, incluso desde lo emocional, no tanto desde lo económico, de que yo soy la que vendo y tengo el mercado, entonces tengo más ganancias, sino también desde, es mi bebé, es lo que Dios me entregó Exacto. y es como que duro compartirlo. Yo, Y como aceptarlo me parece demasiado hermoso, porque es como decir, igual soy humana, igual me va a dar miedo y voy a sentir envidia y comparación por los otros. yo me acuerdo que cuando ella me escribe y me dice como, pero es que no entiendo por qué no me quieres vender, yo le dije como, es que es mi hija, o sea, es mi hija, yo te lo estoy entregando y tú no me estás respondiendo con honestidad. O sea, si tú me dices, las voy a revender, pues montemos negocio, tal cosa, pero sentir que le estaba entregando como lo que yo más quería a otra persona que no conocía, que no sabía cuáles eran sus intenciones, yo lo sentía demasiado personal cuando era cero personal. Ok. Y en ese punto seguías vendiendo hair clips que pues como que hacían otros negocios o ya tenías tus propios diseños. Ni siquiera eran mis propios diseños, eran hair clips que yo compraba, o sea, yo compraba, revendía en Colombia y yo ya sentía que eran lo más preciado. Que ellas también podían hacer lo mismo Exacto, exacto. en su momento. Incluso por eso yo también sentía como, bueno, si yo les vendo en este momento, crecen, se dan cuenta que es un buen negocio, algún día van a dar con mi proveedor y chao con ¿Qué adiós. pasa? Es verdad. ¿En qué punto tomas la decisión de sacar tus propios diseños? Yo tomo la decisión de sacar mis propios diseños del año pasado, como en junio, julio, agosto, que Temu se vuelve muy fuerte en Colombia y mis diseños, pues mis diseños no propios, Ujú. empiezan a estar en Temu. Y Del mismo yo, material, del no es o el mismo no. material, muchas veces no es el mismo material porque los chinos son muy tesos para Es falsificar verdad. todo. El acetato de celulosa es un material muy costoso y muy resistente. Y hay otro material que se llama acrílico, que te puede dar como visualmente muy parecido, Acá, un acabado muy parecido, pero es mucho más delgadito y se asemeja más a un plástico. Y obviamente no es claro. sostenible. Entonces yo los veía en Temu y yo decía, no, ya, mi negocio hasta aquí llegó, pero nunca dije como que, ah, bueno, tiremos la toalla porque ya Temu está vendiendo, no, que yo dije, yo cómo voy a salirme de esta comparación, que ya no es solo con personas de Colombia, Claro. sino que es con Temu, que tiene toda la plata del mundo para hacer mercadeo. ¿Y cómo te das cuenta que estaban en Temu? Alguien me los mandó, creo. Alguien me los mandó el año pasado. Y yo no sé si ustedes vieron que a mí este año, como en marzo, abril, me funaron. No. Me funaron una pelada, ¿Nos hice quieres un contar video, la historia? claro. Literalmente un día yo estaba en mi casa y empiezo a recibir como muchos mensajes en TikTok, mensajes como negativos, como, jajaja, los de Temu. Y yo decía como, qué raro, o sea, como que yo sabía que estaban en Temu, había gente que ya sabía que estaban en Temu, pero es como, bueno, es tu elección, ¿dónde los quieres comprar, cierto? Total. Pero empiezan como a mandarme malos mensajes y yo dije como aquí algo está pasando y me doy cuenta que una pelada hizo un video como literalmente era mi fondo, mi cara de fondo y ella mostrando que también estaban en Temu. Y dijo como, claro, los emprendimientos colombianos se dicen ser que son colombianos y lo único que hacen es revender de Temu, cuál es el valor que están agregando. A mí esa noche se me vino el mundo encima. O sea, yo me acuerdo que yo me quedé como de jueves a domingo tirada en mi cama llorando. Y yo lloraba y vendía. Y Y, despachaba llorando así. pero gracias a Dios, cuando eso pasó, ya Sophie, este hair clip, estaba casi que terminándose. O sea, ya lo tenía casi que en mis manos acá en Colombia. Entonces yo dije como que bueno, aquí hay una historia por contar. Nosotras tenemos un episodio que sale esta temporada, es el sexto episodio, y hablamos sobre la cancelación. Ujú. Y acá es como saber lo que tú viviste a través de ese momento, es como reconocer que de verdad uno debe de discernir súper bien lo que escucha en redes sociales. Porque tú tenías la respuesta de que en Temu posiblemente sean de plástico, que no sean del mismo material, la historia y la forma en la que se vende, pues es que el mercadeo también suma valor. Total. Pero además esta persona no se hizo a la tarea de entender qué era lo que pasaba. O sea, simplemente, ah, no, yo creo que esta, Yo lo vi pues, en Temu y ya, lo vi en entonces Temu, entonces Exacto. esta pelada está haciendo todo mal.
y Yo tengo que salir. Y el problema es que nos compramos eso. O sea, yo veo ese video y yo digo, lo hablamos en ese episodio. Es como, yo veo ese video y digo, ah, no, acordate que es de Temu. O sea, de entrada, yo voy a hacer una inversión, pues no me arriesgo en hacerla con esta persona. Entonces ya empieza un montón de gente a tener una perspectiva. Gracias a Dios en este momento es de negocio, pero muchas veces es como ensuciando el nombre, como de una manera mucho más fuerte de una persona con actos fuertes, ¿cierto? Entonces como que, juepucha, qué tan duro que sea tan fácil salir a hablar de cualquiera y de cualquier manera sin Y tener de el comparar contexto los completo. negocios, porque ella también está comparando una plataforma que vende a nivel mundial con una, o sea, los gastos de Temu no son los mismos gastos de Sophie, pues, y el precio de venta varía mucho también dependiendo del margen. Yo creo que ahí es demasiado importante como esa parte de la comparación desde el desconocimiento. Yo me acuerdo que yo vi el video y yo le escribí a ella por TikTok y le dije como que, mira, esta es mi historia. Y literalmente pues el audio del video que yo salgo después con la historia de Sophie es lo que yo le escribí a ella. Y ella se demoró 3 minutos en leerlo, 3 minutos en borrar el video y 2 segundos en decirme como perdóname, lo siento mucho, o sea, siento como Sí. demasiado todo lo que hice. Y yo como que pues es que no solo me comparaste como con una empresa gigante que seguramente no tiene los mismos materiales, que seguramente no pasa por el mismo proceso que yo he pasado, sino que también, no sé, qué pasa con todos los videos que yo me levanto todos los días a hacer, qué pasa con todas las historias que yo escribo, eso también tiene un valor gigante. Y creo que fue simplemente desconocimiento, como muchas veces comparamos sin pensar dos veces en si esa comparación de verdad tiene un sustento. Y solo como que vemos las cosas de afuera y ya. Y probablemente el propósito de eso que ella quería salir a decir es otro. O sea, estamos apoyando marcas colombianas por N motivos, Ujú. porque es más sostenible, porque por muchos motivos es más sostenible, porque es alguien de mi país, porque crecemos todos, por N motivos. Y probablemente su intención es decir, venga, no nos metan como local algo que realmente no es local, ¿sí me hago Ujú. entender? Claro. Pero no es el caso. Entonces es ahí donde salimos muy fácil y muy rápido a poner en X. Si hubiera sabido que eras tan venenosa, no te hubiera sonreído aquel día. Sí me hago entender como tan fácil, no solo con negocios, sino en general, a hablar sin pensar. Yo quisiera saber, Sofi, ¿cómo ha sido para ti o qué impacto ha tenido a nivel mental y de tu bienestar ser la imagen de tu propia marca? Es una muy buena pregunta. Ahí creo que es en la única parte en la que a mí me toca desligar a Sofía y a Renesme. Sofía es una niña supremamente tímida. Yo puedo pasar una semana entera solo hablando con mi mamá, mi papá, mi hermana y mi gato. Ese es mi mundo. Y se llega el viernes y yo solo pienso en acostarme en la cama con mi mamá a ver una serie mientras que yo pinto hair clips. Y se llega el sábado y yo pienso en irme para la finca con mi papá, a estar con mi yegua y a vender hair clips. Entonces es una vida demasiado diferente a la que me toca hacer cuando soy Renesme. En Renesme soy mucho más extrovertida, hablo de mi vida, de mis historias, cuando seguramente si tú te sientas con Sophie un viernes por la noche, no vas a ver esa misma vida. Entonces me ha tocado como aprender a convivir con las dos, porque las dos son completamente honestas y las dos son completamente como genuinas, pero no comparto todo el tiempo las dos personalidades. Y me ha costado un poquito, ¿sabes? Me ha costado un poquito porque de alguna forma yo veo a Renesme como mi empresa, algo de lo que cumplo mi sueño, algo de lo que vivo, algo que me genera ingresos. Y creo que Renesme, la gente ve a Renesme muy emocional, muy la amiga charra de TikTok que nos cuenta historias. Entonces muchas veces yo estoy, no sé, caminando por ahí y alguien es como que, ay, Renesme, y yo así como que, ¿actúo tímido o actúo extrovertido? ¿Qué hago? Ok. Eh,
Y claramente a veces también llega un punto donde es como hasta dónde voy a llegar con mis historias y con mi privacidad y hasta qué punto voy a sacrificar como la privacidad y la tranquilidad de Sofi por Renesme. Sofi, ¿cómo se siente para ti que, pues, aparte de ser una gran empresaria, también eres un ser humano que vive cosas y al ser la imagen, pues, digamos que tú puedes llegar los viernes y estar en tu privacidad y estar con tu mamá y hacer todo, ir a la finca y estar con tu papá, todo, pero cuando llegan situaciones que uno no puede manejar, uno dice, tengo que grabar un episodio del podcast y voy a contar algo acá, y es que ahorita me dio la noticia de que falleció una amiga de mi infancia, pues como de mi adolescencia, mejor dicho, y pues obviamente uno dice como, tengo que vivir esto, o sea, lloré, Sofi me abrazó, todo, pero acá estoy igualmente siendo responsable de este espacio que también es mi responsabilidad y que después del episodio lo más seguro es que viva mucho más esa emoción. Mm, y sé que es difícil. A ti te ha correspondido vivir esos momentos donde uno dice, yo lo estoy viviendo en este momento y es como, lo estoy transitando y entendiendo, pero quiero saber si tú lo has vivido desde también ese punto de empresaria, vida personal, si pasa alguna situación. Muchas veces, sobre todo porque Renesme, gracias a Dios, ha crecido, pero todavía hay una gran parte de Renesme que depende de mí. Y literalmente yo esta semana he pensado, o sea, si yo quiero vender, yo tengo que hacer mínimo un TikTok diario. Si yo quiero que esto se siga moviendo. Entonces depende mucho de Sofi y de la actitud que Sofi tenga y de las historias que Sofi tenga para contar. Y aquí va una story time personal. Pero en estos días como que algo pasó y mi corazoncito en 800 pedacitos. Y fueron 3 días en los que yo dije como que no quiero hacer absolutamente nada. Literalmente como esa frustración, esa tristeza se apoderaron de mí y me tiré a una cama otra vez a llorar en 3 días. Y yo decía como, encima de que estoy triste no estoy vendiendo. Y encima de que estoy triste y frustrada, Renes, me estás quieta. Y encima de que estoy triste, frustrada y todo esto, como que si yo no me paro de aquí, ¿cómo voy a salir con mi empresa? Y entendí que es que cuando Sofi no está bien o la persona no está bien, la empresa no puede estar bien. Y creo que es muy importante como nunca descuidar ninguna de las dos. Siempre tener muy presente que las dos se complementan y que creo que no hay mayor éxito en la vida que uno sentirse bien, que uno estar tranquilo. Han habido momentos en los que hace como un mes me quedé sin stock, como 2 semanas, entonces no tenía Por nada para Eva. vender por Eva. Me quedé sin stock, Porque vendiste todo en Feria Eva. vendí ¿Tú todo en le viste Feria esa Eva. fila en Feria Sí, Eva? yo vi los videos, pero no sabía que se había quedado sin Vendí stock. todo, entonces yo llegué a Medellín sin nada para vender y fueron 2 semanas en las que yo no tenía nada para vender. ¿Te Y devolviste segura, de manos ¿Quién ha me vacías? dicho? devolví de manos ¿O vacías. es que tenías uno de cada uno? No, literalmente nosotros nos fuimos para Eva como con 5 canastas, canastillas de las grandes llenas, 2 maletas de 23 y 3 cajas. Y nos devolvimos habían por ahí 10 abejas y 10 langostas, ya, literal. O sea, no tenía nada. O sea, Dios. yo dije como que página web, muérete. Pues no, Sí, no pasa no. nada. Pero yo estaba tan bien y como que yo estaba tan tranquila de todo lo que había vivido y como de todas las cosas que tenía para este fin de año con Renesme, que yo me pude como dar la tranquilidad y como sentirme bien sin hacer nada, que seguramente desde la frustración y como desde la comparación y el miedo, esas 2 semanas hubieran sido muy angustiantes, pero fue como en medio del caos, yo estaba bien, manejemos esto con calma, estructuremos a René por otro lado, dediquémonos a hacer videos por este lado, súper bien. Y entonces es muy loco porque yo pensaba, hace un mes paré 2 semanas y se sintió bien porque Sofía estaba bien, pero en este momento estoy parando 3 días y me siento horrible porque Sofía está horrible. Y literalmente el lunes por la mañana me desperté temprano y dije como puedo estar con el corazón en la mano, pero mi empresa me necesita. Y empecé literal a maquillarme, a hacer videos y me di cuenta que es que ahí se complementan porque yo hacer videos, volver a leer comentarios en TikTok, volver a despachar pedidos, volver como a escribir mis historias, volver a hacer videos,
me recargó full y era lo que necesitaba para volverme a parar de la cama. Y hoy dije como que yo otra vez hoy con toda, y hoy gracias a Dios sacamos a Renesme de mi pieza que era un caos y ya estamos en una bodega y yo ¡Wow! era Fuera de tu casa. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Sofi! y yo era ¡Qué Renesme hoy en una extraordinario! bodega, yo decía soy feliz y puede que esto del corazón no me salió como lo planeaba, pero no es una vida mala porque una cosa no pasó bien, sino que es una cosita mala, pero el resto de cosas valen un montón. ¿Y cómo lo gestionas? O sea, ¿cómo hace Sofi para abrazar esas emociones que hacen parte del ser humano? ¿O cómo lo transitas? Hay una pregunta muy linda que no hace parte de este momento del episodio, pero que me parece muy pertinente y es, ¿qué haces tú para volver a casa? ¿Qué haces tú para volver a tu centro? Y que hace poco nos enteramos que volver a casa era una Volver a... terminología católica, o ¿En no sé si serio? cristiana, pero como un término que utilizan como para volver a Dios o para volver a Jesús. Nosotras lo utilizamos de la misma manera, pero no conocíamos el concepto. Es como, ¿qué haces tú para volver a tu centro? ¿Qué herramientas o de dónde te pegas para sentirte? Hay una frase, amo a mi psicóloga, y hay una Ujú. frase que mi psicóloga una vez me dijo y a mí no se me olvida, y es la incomodidad es movimiento. Entonces, por ejemplo, yo hoy estoy aquí sentada en esta posición, a mí puede que ahorita se me encalambre el pie, y el pie lo único que me está pidiendo es que lo mueva. Y puede que yo lo mueva y los primeros 3 segundos me duela un poquito más, pero seguramente a los 10 segundos ese dolor empieza a pasar. Y es la incomodidad, solo te pide eso. O sea, la incomodidad de cuando a mí me funaron y me tiré 3 días en mi cama, solo me estaba pidiendo como, estás lista para dar este paso de sacar tu diseño propio. La incomodidad de cuando me quedé sin stock es, estás lista para estar preparada para la próxima. O sea, como que muévete, que vas a hacer distinto. Y esta semana que me partí el corazón solita en 800 pedazos, era literalmente como, no puede depender todo de un amor. Tu vida tiene que seguir y te tienes que mover. Entonces la incomodidad siempre es movimiento y eso se lo debo a mi psicóloga 200%. ¿Y hace cuánto vas con ella? Pues, ¿hace cuánto Yo conoces como estoy con mi esa? psicóloga Isa hace 3 años. Yo empecé con Isa virtual cuando estaba en Suiza. Y ni siquiera entiendo por qué, porque Suiza fue el momento más feliz de mi vida. No estaba pasando por ninguna tristeza, por ninguna preocupación, por ninguna angustia, pero creo que Dios me dijo como que tienes que ir a terapia. Y un día le escribí, ella es de acá en Medellín, Qué le lindo. dije como conectémonos virtual, eran mis 10 de la noche, las 3 de la tarde de ella, tuvimos la primera cita y desde ese día. Yo siento que es un momento muy pertinente para contarles a las personas que nos escuchan de Celia, pero como a mí me saltan así preguntas, yo quiero saber, ¿tú cómo? Es una pregunta para mí, muy personal. Tápame, no. No, si quieres la escuchas, tápate los oídos. Es una pregunta que yo me hago y ahorita que estás hablando tanto de Dios, quiero saber cómo lo identificas tú y es cómo diferencias entre su voz, su propósito o un deseo tuyo o una inquietud tuya o una cosa como que escuchaste afuera. Sí me hago entender Sí, como, claro. ¿cómo dices tú? A mí Dios me dijo que yo me iba a dedicar toda la vida a esto y no, me llamó la atención o es una voz mía o es como que ¿Cómo escuchas a Dios? muchas personas dirían es que es lo mismo, pero quiero saber cuándo puede ser autosabotaje o cuándo puede ser Dios o Dios. cuándo puede ser, ¿cómo para ti es esa diferencia? No lo tengo aquí, pero tengo un hair clip que es un tiburón ballena que se llama intuición, porque a mí Dios toda la vida me ha hablado desde la intuición. Hay una como metáfora, historia muy linda, y es que cuando uno tiene a Dios cerquita, es como cuando uno tiene un avión de cerquita y uno lo ve demasiado grande y no ve como la capacidad de ese avión. Pero cuando uno está lejos de Dios, es como si el avión estuviera lejos en el cielo y uno lo ve como chiquitico y como que eso se cae como sea, eso se cae muy fácil. Y así es Dios. O sea, entre tú más cerquita lo tienes, más lo puedes escuchar y como que más lo identificas y entre más lejos tú más como distante y insignificante lo ves. Y creo que he trabajado mucho como en tenerlo cerquita y Dios me habla impresionante. Dios me habla impresionante incluso. Qué loco, porque ahorita yo les conté que cuando estaba llegando estaba como bajita y literalmente dije como que, uy, necesito rezar, como necesito
hablar un poquito con Dios. Me siento aquí y una de ustedes dice como, ay, hagamos una oración. Yo como, no tienes que ser tan literal. Dios, no tienes que ser tan literal. Y así es con todo. Qué lindo. Y Dios me habla y como que yo literalmente le hablo a Dios como si fuera mi mejor amigo y le digo como muéstrame esto tal y como es. Y Él siempre me lo muestra tal y como es. Y creo que algo que una vez escuché es como, esto es muy cliché, pero es Dios es amor. Entonces cada que a mí me llega como un mensaje, como que algo que yo no sé si es como mi ego o si es Dios o qué es, yo pienso como esto es algo que alguien hace desde el amor o desde qué emoción lo haría. Y la mayoría de veces cuando es algo que alguien hace desde el amor es porque ahí está Dios. Qué lindo, gracias. Canta el amor. Me parece muy bonito que Dios te haya mostrado ese camino, porque a veces para mi cabeza es como, si tengo a Dios, entonces ¿para qué un psicólogo? Un poco, o sea, para mi cabeza a veces hay como absolutos. O sea, si ustedes dicen que Dios es salvación, entonces ¿para qué todo lo otro ¿Para qué el terrenal? médico? ¿Para qué? Que por eso me parece súper lindo que Celia nos esté acompañando en este episodio, porque en muchas ocasiones, independiente de nuestra fe, vamos a requerir alzar la mano y que nos apoye un profesional que tenga el conocimiento para acompañarnos. La plataforma cuando la vi me pareció supremamente linda porque, número uno, tenemos la posibilidad de encontrar un terapeuta alineado a nuestras necesidades y filtrarlo como queramos. Entonces tú puedes elegir entre virtual o presencial, puedes elegir la zona, pues la ubicación de ese terapeuta, puedes adicional identificar en qué temas es más fuerte y que sean funcionales para ti. Entonces puedes filtrar ansiedad, depresión, pareja, bueno, Familia, sexualidad. el tema como que para ti sea importante y cuando pones todos estos filtros te van a aparecer una serie de terapeutas que cumplen con estos requisitos, entonces va a ser mucho más fácil para ti identificar con quién podrías conectar. Y algo que no esperaba y me pareció muy interesante es que hay dos secciones en el sitio web que son libres, pues como de libre acceso. Una es un blog en donde vas a tener muchos espacios de conocimiento, pues como lecturas para identificar específicamente temas, entonces lo voy a leer para poder ser más precisa. En el blog hay contenido de bienestar laboral, de psicología, de emociones, de autoestima, de personalidad, de perdón, de fobias, de amor. Me parece un espacio súper interesante para aprender a conocernos más. Y lo otro es un espacio de tests. Podrías entrar a hacer Maravilloso. un test de depresión, de ansiedad, de autoestima, de dependencia emocional, de pareja, de trastornos de conducta alimentaria. Entonces, siento que tiene muchos recursos que son interesantes y que al hacer parte de este episodio de Vete para tu casa, ustedes como oyentes tienen un 30% de descuento que van a poder redimir en su primera cita, en su primera consulta, con nuestro código que les vamos a dejar en la descripción. Y qué emoción saber que existen plataformas e ideas que están alineadas a la salud mental, a trabajar en nosotros mismos, a educarnos, a buscar ayuda, que siempre va a ser un alivio y una curita en el corazón tener a alguien que lo escuche a uno y que sean de profesionales, personas que han estudiado y que se dedican a esto y viven de ayudar al otro, de verdad. Celia, muchas gracias por ser parte de este episodio. Y antes de irnos, algo que hacemos con nuestros invitados es una invitación, un reto. Majo y yo somos en nuestra profesión fotógrafas, en el día a día nos desempeñamos desde ese campo y nos encantaría darte un regalo. Es un reto en donde cada una va a tomarte fotos 5 minutos, es un total de 10 minutos y vamos a poder identificar cómo te ve ella, cómo te veo yo, desde qué ángulos, qué luz preferimos, como cada una que elige desde ese lado. Estas fotos las vas a poder usar en lo que quieras y tendríamos el reto disponible para que las personas nos vean como en nuestra salsa. Es un honor y mil gracias. Gracias, Sofi. Este reto lo van a poder ver en nuestras plataformas TikTok e Instagram como @vete para tu casa. En el próximo episodio, Sofi, estoy muy emocionada por esta temporada y quiero que también la escuches tú. Vamos a estar hablando sobre los robos, pero no solamente robos materiales, sino robos de intelecto, de creatividad, de tranquilidad, de paz. Una seguidora nos envió su historia. Tenemos una sección que se llama ¿Qué haría yo sí?, donde nos envían sus historias y nosotras desde nuestra perspectiva opinamos, recomendamos y lo discutimos juntas. Y bueno,
los invito a que escuchen nuestro próximo episodio. Los domingos a las 11:11 de la mañana salen los episodios y bueno, nos vemos en esta temporada tan especial. Gracias, Sofi, por estar acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas bendiciones para tu negocio. Gracias por mostrarte humana, vulnerable, por mostrar todas tus versiones acá. Bueno, unas de tus versiones acá con nosotras. Nos sentimos muy honradas de que hayas aceptado estar en este espacio, en un primer episodio, en nuestra primera invitada. Y de verdad, espero que tu negocio siga creciendo, que Dios lo bendiga, que crezca muchísimo y que lo más importante, siempre te sientas feliz con él. Qué hermosura, niñas. Mil gracias por este espacio. Hace poquito alguien me dijo como que Renés me iba a llegar muy lejos porque estaba Dios y había amor, y aquí se ve lo mismo. Aquí uno entra y sabe que está Dios y que hay amor por este proyecto. Gracias. Que lleguen muy, muy lejos con Vete para tu casa. Gracias, Sofi. Aprovecho también para agradecerle a Julián Gallo es un gran amigo con el que trabajamos en nuestra cotidianidad y en esta oportunidad le pedimos su perspectiva con respecto a la iluminación de nuestro set. Nos ayudó con toda la parte técnica del set, con demasiado cariño, confiando en nuestro sueño y en nuestro propósito. La intención era que nos regalara una horita de su tiempo a primera hora el lunes para mostrarle lo que queríamos hacer con nuestros equipos y con nuestro set, y me dijo, qué honor, igual voy a llevar algunas cositas por si nos funcionan en el set. Luego les montaremos en redes sociales una fotico para quienes no han visto lo que pudimos lograr en este espacio gracias a él, a su mirada. Me siento completamente agradecida. Igualmente a Meli, que es la persona que nos está apoyando durante toda la semana. Gracias, con unas manos extra, prendiendo y apagando cámaras, ayudándonos a gestionar un espacio más cómodo, permitiéndonos específicamente que Majo y yo podamos estar haciendo lo realmente importante y en lo que nos queremos enfocar, que es esta conversación. Entonces, gracias a todas las personas que están detrás del proyecto y váyanse para su casa. Vete para tu casa, Sofi. Vete para tu casa. Váyanse para su casa. Atentamente, Renés. ¡Chao! Gracias. Ay, niña.